Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Códigos del Multiverso. Les saluda su amigo Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Iván Donaldson de Soy Iván Donaldson Videoblogs e Iván Donaldson. Astrología Nagendra. Lane Alejandro de Camino a la Gnosis. Esta vez presentando un tema muy especial, muy particular, como ustedes saben que nos gusta. Y vamos a charlar acerca de la vida después de la muerte. Como siempre, recordándoles que no se trata de decirles la verdad absoluta, sino presentarles diferentes enfoques de este multiverso y que cada uno de ustedes pues resuene o no resuene con lo que vamos a compartirles por acá. Así es, también pedirles que nos pongan ahí en la caja de comentarios los testimonios que ustedes tengan. Si ustedes han vivido estas experiencias o tienen gente cercana que las haya experimentado, no dejen de compartirlo ahí porque nosotros sí leemos todos los comentarios. Y es muy importante para nosotros también saber de ustedes lo que opinan, lo que sienten. Sí, sobre todo porque esta experiencia cada vez se está dando más en las personas que tienen algún accidente o se encuentran a lo mejor con un paro cardíaco. Y pues cada vez nos vamos dando cuenta que sí existe algo, ¿no? Que por ahí la ciencia incluso ya cada vez se está interesando más en estos temas, en investigar qué pasa exactamente, si hay algo más y si la ciencia puede saber qué es eso más, ¿no? Que existe. Y que nos damos la oportunidad de comentarlo, porque antes la gente considerada un poco como loca, y ahora tenemos un poco mucho más de locos. Sí, que de locos. Ahora sí ya llegó la locura. También. Y sí, efectivamente, existen muchos relatos, como por ejemplo los dos más famosos, podríamos decir en el mundo, es el libro tibetano de los muertos. Se dice que fue escrito por Guru Padmasambhava, Guru Rinpoche, y el famosísimo libro egipcio también de los muertos, ¿no? Son estas dos versiones, cada una con sus propias particularidades y pues más importante que estos dos libros o tradiciones, podríamos hablar de exactamente esto, experiencias de personas que han cruzado este umbral o han estado muy cerca de abandonar su cuerpo, de abandonar esta vida y que han tenido precisamente estas experiencias, como a lo mejor bastantes de los que nos están escuchando pues les ha sucedido, ¿no? En mi caso particular, yo no he vivido una experiencia de esta naturaleza como realmente ya está yendo, como dicen, con dar el estirón, las patitas estiradas. Sí. Colgando los tenis. Colgando los tenis, sí. Pero sí conozco de casos. Uno, por ejemplo, es una tía que por una cuestión me parece ser que estaba dando a luz. Y en ese momento donde estaba dando a luz, tuvo una complicación y efectivamente vio este túnel, ¿no? El famoso túnel. Y empezó a tener visiones como de ángeles y visiones religiosas, me parece ser que de ángeles, creo que la Virgen, Jesucristo, así. Y debido a esta experiencia se volvió pues muy católica y sigue siendo una gran ferviente creyente católica debido a esta experiencia, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de este familiar, ¿no? Yo tengo también el caso de mi tío, hermano de mi papá, que él padeció de un infarto y en ese momento, cuando yo me enteré, estaba yo por comenzar una ceremonia de rapé, fui a cantar ahí. Mi tío Jorge, pues tú llegaste a conocerlo. Claro. Y él estuvo durante casi 2 semanas ahí en el hospital, ahí en el López Mateos, aquí en México. Pero él también nos cuenta que cuando tuvo esta experiencia de prácticamente perder la vida, estuvo en una especie como de espacio. No le tocó ver lo del túnel de luz, pero estuvo en un espacio donde había diferentes seres y él sentía que algunas de las personas que veía las conocía, tal vez de otras vidas porque se le hacían muy familiares, pero no eran personas que él conociera de su vida ordinaria, de él, su familia o amigos, sino que cuando llegó y estaban estas personas ahí, él sintió y percibió que ya los conocía de mucho tiempo antes y también tuvo mucho estas visiones de seres como luminosos que se acercaban a él a decirle que todo iba a estar bien, que incluso que él tenía el derecho o algo así de elegir si irse o regresarse, y que de hecho él por eso pudo regresar y continuar. Todavía estuvo acá con nosotros 1 año más de vida y para él fue una experiencia que lo cambió, porque además él lo tomó como una oportunidad para despedirse, para dejar las cosas que tenía que arreglar, dejarlas bien y todo eso.
y pues para nosotros también fue muy grato, ¿no? Tenerlo acá un año más de tiempo. Claro. Claro, sí, en mi caso, alguien así cercano que haya sucedido algo similar, es el caso de mi abuela, que yo recuerdo que cuando ya estaba en los últimos días, ella platicaba mucho que ya había alguien o familiares que estaban muy cerca ahí y la estaban esperando. Y decía que le pusieran sus zapatos porque ya los familiares habían llegado por ella. Y que alguien no estaba permitiendo que ella se fuera, ¿no? Ya saben, los problemas familiares y todo esto, y no querían como que se fuera, pero que le ayudaran porque ya era momento de que se fuera y ellos ya nada más estaban ahí esperando como que casi nada más poner que se pusiera los zapatos y que aceptara que ya tenía que irse. Y sí, al poco tiempo falleció, pero como todas estas historias como que hablan de que sí existe algo, ¿no? Hay un umbral que la gente está viendo en los procesos ya muy cercanos a la muerte, ¿no? Inclusive en diferentes culturas, bueno, hay unas muy específicas en donde se maneja esto del bardo, ¿no? Este lugar en donde el alma se queda un tiempo ahí para saldar diferentes cosas o para comprender diferentes cosas antes de proceder al siguiente nivel o al siguiente lugar. Sí, de hecho, nada más rápido, Nagendra, me recuerdas uno de los programas de Códigos, Lenin, donde platicaste esto que sucede en los libros de Castaneda, donde don Juan le decía que de seguro a los tibetanos se les había ocurrido, ¿te acuerdas? Poner cualquier cosa. ¿Cómo fue eso? Sí, es que le platica, pues cuando están las enseñanzas de la muerte como consejera, Carlos Castaneda estaba leyendo el libro tibetano de los muertos y se lo muestra a don Juan. Don Juan lo lee y dice que esto es Son puras patrañas. Son puras patrañas. Pero que a lo mejor lo que pasaba es que, pues que la muerte tiene como un proceso que no es tan explicable con la razón, ¿no? Y entonces lo que le decía Carlos Castaneda, o a lo mejor estas personas saben también qué es la muerte, pero saben que no se explica en palabras, que se inventan un montón de tonterías para darle como una forma de razonada de entender la muerte, aunque no sea así. Sintetizada, ¿no? Sintetizada, aunque no tenga nada que ver con lo que realmente pasa en la muerte, ¿no? Porque es un proceso muy complejo que a lo mejor la mente no tiene la capacidad en estos momentos para saber bien a bien qué pasa, ¿no? Exacto, y quería sacar esto precisamente a colación, se dice, porque quiero aclarar o especificar aquí que bueno, esa es la opinión de don Juan, ¿no? En los libros o de Castaneda, pero sí explicarles que en el caso particular del libro tibetano de los muertos, no es nada más este libro, sino que los tibetanos inclusive tienen prácticas para morir de manera consciente, que es algo que se conoce como Pogwa o técnicas de Pogwa. Y realmente lo que se supone que está en el libro tibetano de los muertos es una descripción detallada de lo que va sucediendo en el proceso. Llama la atención en este libro que se supone, ahorita no recuerdo los días, disculpen, no tengo aquí el dato frente a mí, pero me parece que son 49 o 51 días donde la persona está atravesando este bardo antes de volver a regresar a la reencarnación, ¿no? Al samsara. Y en la tradición tibetana se les lee el libro tibetano de los muertos, precisamente al cadáver se le lee en el oído y se le va diciendo lo que tiene que ir haciendo para poder traspasar estos bardos. Y es muy interesante porque lo que te están diciendo en este libro es que lo que va a suceder primero es que tu conciencia comienza a experimentar cuestiones que no has resuelto de tu mente. Entonces es como que todos tus miedos, todas las cosas que dejaste pendientes comienzan a surgir, a avanzar. Y de hecho, la idea del libro tibetano de los muertos y de esta práctica no es que atravieses el bardo para que puedas nacer en algo muy bonito. La idea es que a través de la muerte y del bardo de esta región, la persona que está dejando su cuerpo pueda alcanzar la iluminación, ¿no? Esa es la idea de este libro. Y es la idea de estas prácticas como el Pogwa, que es la muerte consciente, ¿no? Entonces es como pues bastante interesante también esta manera de verlo, al menos desde el punto de vista de los tibetanos, ¿no? Completamente. Bueno, yo no tengo pariente humano, pero por ejemplo con Rufino, con mi perro, me pasó que pues él estaba sabiendo que estaba pasando algo, estábamos en la veterinaria, y en el momento de que yo le dije, es que te está esperando el gurú, te está esperando el maestro y así todo, te agradezco mucho porque cumpliste como un perro maravilloso
cumpliste tu misión, no tienes ninguna deuda. En ese momento volteó los ojos, se incorporó y se fue. Es decir, que la muerte creo que es tan universal y las emociones es un vehículo hermoso en el momento de dejar ir a nuestros seres queridos con amor, ¿no? Para no retenerlos, ¿no? Nada más ahí le pido que se acerque más al micrófono porque está un poquito... Ándele, Sí, ¿no? ahí Por estamos. Y también ahorita que estaban mencionando el bardo, ¿no? Este momento en que a lo mejor no identificamos que nos morimos. Y me recordaba mucho ahorita Lenin cuando tenemos emergencias que vamos a un hospital. Y en el momento que estamos en un hospital, esos momentos en los que se desprenden, dice, bueno, ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Pero que se está observando desde arriba y que inclusive narran momentos en los que los doctores o la gente de la sala de emergencias está tratando de salvarte, ¿no? Eso está interesante. Sí. Y muchas gracias también, Aje, que nos compartiste ese momento íntimo Claro. ¿Qué tal? con el buen Rufino. Sí. Por cierto, era un perro muy bonito. O Sí. sigue siendo, ¿no? Primo de Pancho y de Camilo. Primo de Pancho y Camilo. Y también una cosa que cabe resaltar es que la mayoría de las personas que han tenido estas experiencias presentan ciertas similitudes, sus historias, específicamente en las que tienen que ver con estas visiones de seres luminosos, no necesariamente ángeles, sino que también a veces parecen tener la forma de seres de otras dimensiones o seres interplanetarios o interdimensionales. Y eso se repite mucho, es algo que pasa, que es algo muy común. O también esto de que un familiar muy querido, como lo fue tu papá o un abuelo que te haya querido muchísimo, está ahí para recibirte y para orientarte. También por ahí dicen que las mascotas, tus mascotas te esperan, ¿no? Y que te ayudan, te van conduciendo a través de ese puente. camino, de ese puente. Aquí en México, pues ya saben lo que era esta idea del Mictlán, ¿no? Y cómo te iba a acompañarte Exacto, sí. el Xolotl, ¿no? Los Xoloescuincles, cómo te iban acompañando para poder pasar las puertas de los inframundos, ¿no? Hasta llegar al Mictlán. Está también bien interesante. Sí, hay varios casos también de gente que incluso ve su vida, o sea, como en un segundo ven absolutamente todo lo que le sucedió en la vida. Porque se dice que en esos momentos se rompe la barrera del tiempo, o sea, no existe el tiempo, porque realmente si hubiera tiempo, imagínense, para poder ver nuevamente toda tu vida, pues todo lo que tendría que pasar, pero de alguna forma, pues que todavía se está investigando, pues ves toda tu vida en un microsegundo, ¿no? Y eso también te ayuda a muchas personas que regresan después de ese tipo de experiencias que por alguna otra causa, porque dicen que también ahora que empezaron a hacer pues los trabajos en los hospitales donde se podía resucitar, sobre todo estos ejercicios donde se puede a través de pues, ciertos aparatos y todo resucitar, por decir, a alguien que está muy mal, ¿no? Y que hacen un proceso de resucitación, se dieron más casos de esto, ¿no? Porque realmente se pudo salvar a gente que a lo mejor ya se iba a morir. Y entonces empezó a haber más casos y en estos casos la gente vive estas experiencias y también por eso ha llamado cada vez más la atención de qué está pasando, qué es esa experiencia que están viendo. Algo que también llama mucho la atención es que las personas que viven, la mayoría de estas personas viven una experiencia de paz y tranquilidad, ¿no? Entonces, La mayoría. La mayoría, sí, hay otros que... Sí, hay otros que- hay otros que... Como, es que como Edgar Allan Poe, ¿no? Que ese sí fue de terror. sí, Ajá. claro, es que estaba viendo que como que son los dos grandes trabajos que está haciendo la ciencia, porque dice que en muchos casos pueden algunos ser algún proceso de trastorno mental y que ese trastorno mental es el que genera este tipo de experiencias como ya muy fuertes, pero ellos piensan que a lo mejor cuando realmente sí es más que un trastorno mental, sí es un ejercicio de una experiencia cercana a la muerte donde sí vives algo trascendental, hablan de que no, que realmente sí se vive un proceso de paz y pues en muchos casos se da esto que platicaba Nagendra, ¿no? En el caso de que ya no solamente como que salen de su cuerpo y pueden observar absolutamente todo lo que está pasando alrededor en ese momento, ¿no? Mucha gente platica que estando en hospitales, pues empiezan a platicarles, en lugar de platicar de experiencias que sucedieron o que regresaron a experiencias de su vida, o vieron familiares o la luz o el túnel, más bien de lo que hablan es de que todo lo que sucedió mientras esta persona estaba en coma a su alrededor, que eso sí está como impresionante, Como ¿no? salirse de su cuerpo. Exactamente, como desde arriba estar observando todo lo que estaba pasando en el hospital, ¿no? Y hay gente que se ha quedado impresionada porque estas personas cuando despertaron perfectamente le dijeron a la enfermera, yo vi que tú hiciste esto, que te fuiste por un café, Entonces es algo impresionante porque sí, realmente se nota que salió de su cuerpo y está platicando todo el proceso que sucedió mientras se supone que estaba en coma.
Ahorita me hiciste, perdón. Vas. Ahorita me hiciste acordar de que inclusive hay estudios de personas que son ciegas de nacimiento y que cuando tuvieron un accidente reportan detalles que vieron, digamos, de cuando se desprendió el cuerpo, o se dice que se desprende el cuerpo, vieron detalles, pero eran ciegos de nacimiento. Entonces es muy interesante con qué es lo que ve el alma, ¿no? No ve con los ojos. Exacto. Claro. Y obviamente no podemos hacer a un lado el famosísimo caso de aquí lo tengo, Bolt Taylor, que se llama, déjenme el nombre completo, Jill Bolt Taylor, que es una doctora, con doctorado, obviamente, que se llama el infarto de mi insight, o de mi darse cuenta, o de mi mirar hacia adentro, es el libro. Y esta mujer narra la experiencia en donde, pues ella como doctora es una neuróloga, entonces ella trabajaba en un hospital. Creo que ya habíamos hablado de este caso, y si no, pues lo sacamos de nuevo porque está muy interesante. Esta doctora resulta que empieza a tener un derrame cerebral, una embolia en el hemisferio racional, en el hemisferio izquierdo del cerebro. Y al principio pues se espanta, pero después también se emociona porque como neuróloga pues le fascinaba poder vivir la experiencia de este infarto cerebral de manera vivencial, ¿no? Poder experimentarlo. Y pasan muchas cosas interesantes, les recomiendo, también lo pueden buscar en YouTube, nada más solamente busquen el nombre que es Jill Bolt Taylor, ¿no? Se escribe Jill Bolt Taylor, ¿no? Con Y, Taylor. Y bueno, esta doctora, exactamente esto que están diciendo, le cambió, digamos, que el chip en su vida. Era una persona que no estaba tan metida en estos temas espirituales ni nada de esto. Y en el momento en que empieza a tener este trastorno, ¿no? O este ataque o este infarto cerebral, comienza a perder las funciones de ese hemisferio y viene muchas cosas interesantes que vive, ¿no? Como no poder saber, por ejemplo, quería marcar emergencias y no podía saber los números qué significaban, solamente veía como el dibujo puro, y esto era el hemisferio emocional intuitivo a todo lo que daba y el hemisferio racional apagado. Y llegó un punto donde tampoco, según ella estaba hablando por teléfono, pero en realidad estaba balbuceando cosas porque no podía integrarlas debido a que le faltaba esta parte del hemisferio racional. Obviamente en el hospital pues reconocen su voz y que está balbuceando y mandan la ambulancia. Entonces ya cuando llegan, ella comienza a irse cada vez más hasta que tiene esta visión del túnel. Y lo más importante es que ella llega a un punto en donde se empieza a percibir como un ser más allá de lo humano. Y empieza a verse como un ser realmente muy complejo, mucho más grande, y comienza a sentir una libertad así absoluta y como una paz. Comenzó a ver la realidad. Exacto, una paz así increíble, y se percibía como algo que no puede explicar de manera racional precisamente. El asunto es que cuando empiezan a atenderla, ella puede ver su cuerpo, puede ver la realidad, digamos, física o material, y llega un punto en donde cuando le empiezan a reanimar, ella se empieza a cuestionar y no entiende cómo va a caber en algo tan pequeñito como es un cuerpo humano. Hasta que, bueno, poco a poco se borra, digamos, la memoria y despierta ya en el hospital, ya después de que la atendieron. Y ella precisamente es una defensora de la vida después de la muerte, y donde explica que realmente estamos atrapados en nuestra percepción y que no conectamos con estos mundos, o vemos la espiritualidad como algo muy ajeno, cuando en realidad pues es la base de la vida misma, ¿no? Y de nuestra existencia. Entonces, gracias a ese stroke, ¿no? A ese infarto cerebral en su hemisferio izquierdo, fue que ella llegó a estos conocimientos, ¿no? No, pues maravilloso. Y eso es lo que quería comentarles, que en todos estos casos que hemos platicado, exceptuando este de Taylor, es lo interesante de las personas que viven estas experiencias después de la muerte, como comentaste tú, Nagendra, no nada más es lo que han visto, ¿no? Lo que han experimentado, sino el hecho que es irrefutable de que estaban muertas. O sea, cerebralmente no había actividad, el corazón también estaba detenido. Conozco, ahorita no recuerdo el nombre, pero también hay casos de personas que les han hecho algún trasplante, por ejemplo, y simplemente estaban conectadas a una máquina que bombeaba la sangre, ¿no? De modo en que estaban realmente muertas. Creo que son en cuestiones de trasplantes y operaciones relacionadas con el cerebro. Y efectivamente han tenido también esas experiencias donde han visto, por ejemplo, el equipo quirúrgico y todo con lo que trabajaban, y científicamente no hay ninguna explicación de cómo es posible que hayan percibido todo eso
sí su mente, bueno, su cerebro estaba apagado, ¿no? Y su cuerpo estaba totalmente muerto, literal. Claro. Entonces es muy interesante, ¿no? Todo esto ahí. Muchísimo. no? Y pasan muchas cosas también muy curiosas alrededor de una persona que está a punto de trascender o de pasar al siguiente plano. Por ejemplo, también en ese mismo caso, en el de mi tío, les comparto que inclusive su hija mayor y su esposa, mi tía, estaban esperando el dictamen de uno de los doctores y de repente comenzaron a hablar con un doctor que no habían visto que estaba ahí, un doctor de nombre Rafael, que les dijo, no se preocupen, está estable, le estamos haciendo esto, estamos viendo diferentes cosas en su organismo, todo parece indicar que va a responder bien y que va a estar bastante estable en los siguientes días, etcétera. Y después, al día siguiente, cuando llegan de nuevo a la misma sala a preguntar en dónde estaba, cuál era el estatus de mi tío, le dijeron, sí, pues está así y así. Y ellas dijeron, pero es que el doctor Rafael nos dijo otra cosa. Y dijeron, ¿doctor qué? Doctor Wow. Rafael. Wow. Y no existía el tal doctor Rafael, ¿no? Aquí no tenemos ningún doctor que se llame Rafael. Y luego también hay una curiosa situación ahí, que Rafael es el arcángel de la medicina. Es Si lo no que, estoy, es lo que te iba a equivocado. comenzar. Sí, es el arcángel relacionado con la salud y el color verde. Ajá. El verde. Entonces, eso sí ocurrió, eso sí pasó. Ese está buenísimo, Sí. está bien bueno. Sí, Sí. yo recuerdo que algo curioso que me recordé ahorita, ¿no? Alguna vez platicaba con algunos amigos que habían tenido un accidente fuerte y que habían tenido una experiencia muy cercana a la muerte. Y tal vez no tuvieron un proceso como el que estamos platicando, ¿no? De que fueron a un túnel y nada, sino simplemente les llamaba mucho la atención que después de un accidente así fuertísimo en carretera que habían tenido, cuando los fueron a rescatar, lo que habían perdido eran los zapatos. Entonces, por ahí querían Órale, saber la qué explicación, chistoso. ajá, por ahí querían saber la explicación de qué había pasado, ¿no? O sea, ¿por qué se pierden los zapatos, no? Dice, incluso uno de ellos les platicaba, pues, estaba perfectamente amarrados, eran de agujetas, era bien difícil de que se me salieran. Y cuando me fueron a rescatar, recuerda muy bien que pues sus zapatos estaban fuera del carro y estaban lejísimos, y decía, ¿por qué? Y ahorita que platicaba con lo de mi abuelita, pues del caso que les comentaba, que ella pedía los zapatos para ya irse, pues ahora me pongo a pensar y digo, a lo mejor nada más es parte de un proceso donde tú mismo te dices que necesitas simbolismo. regresar a tus zapatos porque todavía no te toca irte, ¿no? Necesitas volver para volver otra vez a caminar aquí en la tierra, ¿no? Claro. Claro. Y fíjate, es bien curioso porque eso sí me pasó, a mí no, pero sí a mi abuelo. Y no nada más, lo he visto en muchos casos, ¿no? Y es precisamente esto curioso que sucede cuando las personas ya alcanzan cierta edad o tienen alguna enfermedad terminal, y no solamente es en el proceso de la muerte, sino en los días cercanos, comienzan a tener estas experiencias donde en los sueños, por ejemplo, los visitan sus antepasados o sus abuelos o sus papás o familiares, e inclusive también empiezan a perder o más bien dicho, empiezan a tener esta conexión con el otro mundo. Y entonces no te dicen, o a veces sí lo cuentan porque les da pena o porque a veces sí tienen la confianza, pero en esos días, por ejemplo, duerme a su lado a lo mejor su abuelito o su abuelita o su mamá, o les dicen cosas como no te preocupes, todo va a estar bien, como si realmente se estuvieran preparando para entrar hacia el otro lado, ¿no? Como diría el buen Jim Morrison, through the other side, Through the ¿no? other side. El hipismo como debe ser. Hay una doctora que se llama Jocelyn Arellano, y que me di la oportunidad de escucharla ahí en YouTube, y estaba hablando sobre que lleva 30 años estudiando esto para meterlo en el tema, no de tanto un tabú, la muerte, sino de científicamente ir... ¿cómo se llama? Tratar de explicarlo. Tratar de explicarlo. Saludos también, saludos a Jocelyn. Ahí, A saludos, Jocelyn, saludos. muchas gracias. Entonces, más recopilando toda esta información para hacerla científica, y decía que algo muy importante, que en la forma en la que muchas personas que han ido y han regresado por alguna cuestión, el cambio, creo que Richard también lo estaba comentando, el cambio que tienen interior, un cambio hacia la espiritualidad muy fuerte, ¿no? Y también, Lenin, que tú decías, ¿no? La parte donde no hay espacio ni tiempo, que porque te pasa la vida tan rápido. Entonces, si no hay espacio y tiempo, y dicen que es un lugar lleno de paz, lleno de armonía, y que realmente decía, bueno, entonces usted que ha investigado tanto, hay un cielo, hay un infierno, etcétera, etcétera, y decía
que lo que había era un estado de conciencia tan lleno de amor que tú mismo tenías un proceso así individual de si habías hecho daño, pero no como un castigo o como un pecado, tú mismo en esta gran compasión de la que estabas experimentando recapacitabas, y que había algo cuando volvías que querías armonizar el mundo donde lo habías desarmonizado. Entonces a mí me gustó mucho este rollo de la doctora Jocelyn Arellano, porque si viéramos la muerte, creo que hace unos programas lo estábamos platicando, ¿no? Si viéramos la muerte como una consejera o como una etapa a un momento mucho más pleno, pues le quitaríamos todo ese tabú. Y rapidísimo algo, hay una película Flatline, o sea, ¿cómo se llama? Sí. Como Tiempo Límite No, en español ahorita te digo cómo lo pusieron. Línea mortal. Línea Mortal. Línea mortal. En donde te dan la sensación de que Llame ahora. Cuando juegas con la muerte, de alguna manera, porque lo hacían como científicos, pero había un poco de falta de respeto y no en el proceso así tan espiritual, pero que había realmente esa conexión, ¿no? Que tenían como unos déjà vus de cuando regresaban de lo que experimentaban en el otro lado, in the other side, ¿no? No, y que les empezaban a pasar unas cosas espantosas en Sí. su vida y que los hacía recapacitar, ¿no? De lo que tenían que resolver. Cañón. Y obviamente ya vamos acercándonos al cierre del programa No manches. y no podríamos no hablar de dos cosas muy importantes. La primera es recomendarles obviamente el trabajo de la señora enfermera que ya falleció, que fue toda una institución en esto, que es Elizabeth Kubler-Ross, y que tiene que ver con todo lo que es la tanatología y todas las investigaciones que ella hizo alrededor y acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Obviamente lo que más se conoce sobre Kubler-Ross es su modelo, ¿no? Sobre los famosos 5 puntos del duelo y todo esto que tiene que ver con la tanatología. Pero más allá de esta cuestión de la tanatología, ella fue una de las que más estudió estos casos cercanos a la muerte, y en todos, a pesar de ser diferentes visiones donde podías ver alienígenas que venían por ti, seres o ángeles que venían por ti, familiares que estaban ahí que venían por ti, etcétera, o seres desconocidos que venían por ti, todos en común, la gran mayoría, como comentamos, veía estas cosas y esta sensación de paz, de armonía, de tranquilidad y sobre todo de descanso, ¿no? Como de ya salí del mundo de Maren de Pamar, ya estoy totalmente libre. Y bueno, ese es muy interesante. Y la segunda que quería decirles para cerrar es que la verdad ya se me olvidó, me da de repente el Alzheimer el Jaime, entonces ya no me acuerdo de la segunda. Pero pues sí, recomendarles mucho los libros también de Elizabeth Kubler-Ross que están relacionados con esto. Y como siempre, pues pidiéndole que investiguen, ya me acordé. La segunda parte que quería decirles es que personalmente, si nos abrimos, ¿no? Y tenemos este sentido común y abrimos nuestra percepción, considero que las personas que ya han tenido una experiencia cercana a la muerte y nos están escuchando, pedirles de todo corazón que, a pesar de que es algo tan personal, si a lo mejor tuviste una visión muy católica o muy budista o muy de lo que quieras, vayas más allá de eso y no te quedes con eso, te des cuenta que Dios, la conciencia cósmica, el amor universal toma muchas formas, muchos simbolismos en nuestra vida para enseñarnos algo. Entonces mi recomendación es esa, no nos quedemos encerrados en como yo cerca de la muerte vi a Jesús Cristo o a la Virgen, entonces esa es la realidad y lo demás es falso, ¿no? De hecho, todo parece indicar que es muy probable que lo que veas tenga que ver directamente con lo que tú resuenas. Exacto, ¿no? con tu túnel de realidad, Sí. digámoslo así. Y bueno, de mi parte es todo, les mando un abrazo muy grande y se despide su amigo Iván Donaldson. Aplausos. Aplausos, por favor. Aplausos. Y yo también, para cerrar, quiero recomendarles también el trabajo científico de un cardiólogo holandés que se llama Pim von Lommel, que también tiene muchos testimonios de gente, y lo que está interesante de lo que él comparte es que son puntos de vista científicos, es decir, mediciones de diferentes aparatos que graban ahí lo que pasa con personas que están trascendiendo hacia otros planos o que están dejando y también hay testimonios y todo eso de lo que la gente vio cuando estaba en esos estados, cuando les toca regresar. Entonces ahí luego les ponemos en la caja de comentarios los nombres de estas personas, Maravilloso. que están muy buenos sus trabajos, y dedican aparte toda su vida a eso, ¿no? Entonces muy interesante.
Y se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Aplausos. Y antes de que diga Lenin, creo que hemos encontrado una clave de los códigos del multiverso, y esto que comentabas de los zapatos, creo que está muy relacionado con la gran sabiduría popular que dice colgar los tenis, ¿no? También, Exacto, creo que sí. exacto. Y también me hicieron acordar de la serie de Midnight Gospel, ¿no? Donde sí. es muy importante y muy relevante los zapatos porque tiene que ver con el camino, ¿no? Y cada uno de los mundos que visita se lleva de recuerdo esos zapatos porque es ahí camine, ¿no? Está bien interesante. Aplausos. por Vamos, favor. vamos. Yo antes de despedirme... No, espérame, que Espérame, todavía no acaba. todavía no acaba. acá, Perdóname. Yo Pongo de los mi parte- zapatos. Yo de mi parte ya nada más quisiera recomendarles un libro de Raymond Moody, se llama, y es Vida después de la muerte. También está Sí. muy interesante, tiene varias ahí experiencias acerca de estos casos. Y algo que me gusta mucho y que también me gustaría recomendarles es que vean hay una pintura del Bosco que se llama Luz al final del túnel, para que vean que ya desde hace mucho tiempo ya Estaba ese existía rollo. ese tipo de cosas, ¿no? Y hay algo que estuve viendo y que me llama mucho la atención, y es que dicen que existen como dos procesos. La ciencia ha intentado investigar acerca de esto, y uno de los procesos que sí ha podido explicar es que, pues dice que cuando la gente está muy cercana a la muerte, pues se liberan varias sustancias, y una de esas sustancias es la ketamina. Y la dimetiltriptamina. Y la dimetiltriptamina. DMT. Pues muchos piensan, o muchos científicos han pensado que esto es lo que motiva todo ese tipo de cosas que suceden, ¿no? De a lo mejor haber algún familiar muerto, todo esto, ¿no? Pero creo que sí es como un punto y aparte lo que platicábamos de cuando una persona ve desde arriba la situación que está sucediendo, a pesar de que su cuerpo está totalmente pues en coma, Que ¿no? tiende a pasar mucho en situaciones de accidente, ¿no? Sí, Como un observador. como un ¿no? observador, como que se unifica, ¿no? Es como una pequeña experiencia de unificarte con el todo. Y esa parte es la que sí la ciencia pues no sabe qué pasa, ¿no? Es como algo sí aparte totalmente. Sí. Y pues de mi parte es todo. Sí, pues está relacionado a lo que es el viaje astral. Claro. Al cuerpo, al doble. Al doble cuerpo cuántico. cuántico. Yo antes de despedirme... Pero fíjate. Estaba pensando en la importancia que tienen energéticamente los pies, ¿no? A lo mejor también tenga que ver con cuando, por ejemplo, alguien que se está despidiendo, muchas veces se dice, mi madre me ha explicado, que se le soban los pies, ¿no? Igual también cuando los maestros, cuando veneras algo de ellos, especialmente, es donde tienen la energía, por ejemplo, la Shakti, la Kundalini, y tiene que ver con los pies. Entonces, estaba pensando en eso, y la otra es que esta doctora, decía Jocelyn Arellano, que cuando tú estás en ese momento, que pasaste a la siguiente dimensión, por decirlo de esa manera, algo importante es que siempre hay alguien que te recibe. O sea, no llegas y no hay nadie, ¿no? No llega solapa. No llegas solapas, y que te ayudan para que puedas experimentar si regresas en otro momento o si sigues avanzando. A lo mejor te faltaban unos pequeños aprendizajes que lograste en esta vida, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso. Se despide Nagendra Torres. Un fuerte abrazo. ¿De dónde? No, es que me va a salir mal, como siempre. Astrovidas Nagi y Astrología Nagendra. Eso. Y recuerden, antes de cerrar, la famosísima visión que tuvo Juan Ramírez del Prado Gómez Urrutia, un campesino del pueblo de Hidalgo, me parece, donde estaba con su cosecha muy feliz, sembrando su maíz, o más bien recogiendo el maíz, no se sabe, cuando de repente tuvo una experiencia cercana a la muerte porque se le apareció el chahuizcle. Y dicen que se espantó muchísimo, y entonces vio este túnel, ¿no? Vio estos seres que venían por él, y le dijo una voz: vas a regresar, vas a volver. Dile a la gente, dile a todo el mundo, ¿no? Que te suscribas a los códigos del multiverso, que se suscriban a los códigos del multiverso, que activen la campanita y que le pongan me gusta y que lo compartan, porque de esta manera, cuando les toque ir al otro lado, pues se van a confundir más, y entonces de todo lo que les cuentan los códigos ya no van a saber ni para dónde ir, y está muy divertido, ¿no? Eso les decían. Y que además llegando al bardo van a tener una recepción así. Así de lujo, de lujo. O sea, confundidos, pero de lujo. Pero o sea, de lujo. sí, Y sí. de hecho narran una música que salió que decía Ring my bell, ¿no? Ajá. Bueno, no sé. Espero que se acuerde de su nombre, el cuate sí, porque sí. sí está un poquito Está un larguito. poco- Ya no un me poco acuerdo, de hecho, rebuscado. sí, Juan. Bueno, Juan. dejémoslo en Juan. Entonces, Johnny, Juanito. Johnny. Le dicen el Víctor. En memoria, pues sí, háganlo, no se van a arrepentir. Les mandamos un abrazo muy grande, los queremos muchísimo, que viva, ¿qué?
Que viva el amor, el cuídense amor. mucho. Y ahí se ven en Amor, el amor. espejo de la realidad. Y no se olviden de ver la película All we need is love. La línea mortal. ¿O cómo se llamaba? Flatline. Línea mortal. La línea mortal. Flatline. Flatline. Ya corta. Flatline.